Le presté mi departamento a mi hermano. Y cuando volví, ya no era mío, ahora todo está en manos de un juez. Tengo 24 años y durante 4 trabajé sin vacaciones reales para comprar mi primer departamento. No fue herencia. No fue regalo. Fue freelanceando de madrugada, vendiendo diseños, aceptando proyectos que nadie quería. Cada peso tenía nombre y ojeras. Mi familia siempre dijo que yo era la intensa. La que exagera. La que piensa demasiado en contratos. Mi hermano menor, Iván, en cambio, era el creativo incomprendido. El que cambiaba de carrera cada semestre. El que necesitaba apoyo constante porque todavía estaba encontrándose. Cuando firmé la escritura sentí algo que nunca había sentido, silencio interno. Paz. Era pequeño, 52 metros cuadrados, 3er piso sin elevador. Pero era mío. Pinté las paredes yo misma. Armé los muebles con tutoriales. Dormí en un colchón inflable el primer mes porque preferí comprar un buen escritorio antes que una cama. Mis padres no fueron a verlo hasta 2 meses después. Dijeron que estaba lejos. Cuando finalmente vinieron, mi mamá comentó que era muy frío, y mi papá preguntó cuánto podía sacar si lo rentaba. Iván ni siquiera fue. 3 meses después, mi hermano me llamó llorando. Había terminado con su novia, lo habían corrido del departamento compartido y no tenía dónde ir. Mis padres me marcaron 1 hora después. No para preguntarme si estaba bien. Para decirme que debía ayudarlo. Solo unas semanas, dijeron. Eres su hermana mayor. Yo dudé. No porque no quisiera apoyarlo, sino porque conocía su historial, fiestas improvisadas, amigos que no se iban, cuentas sin pagar. Les puse una condición clara, contrato de comodato, inventario firmado y depósito por posibles daños. Se rieron. ¿Le vas a cobrar a tu hermano?, preguntó mi mamá con ese tono que mezcla decepción y juicio. Cerré los ojos. Cedí en el depósito. No en el inventario. Hicimos fotos de todo. Iván firmó de mala gana. Me prometió que estaba cambiando. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Yo me mudé temporalmente con una amiga porque estaba saturada de trabajo y pasaba más tiempo en su zona. Iván me mandaba fotos cocinando, limpiando. Parecía adulto. La 3ª semana dejé de recibir fotos. Empecé a notar cargos raros en el recibo de luz. Consumo duplicado. El vecino del piso inferior me escribió por Instagram. Oye, ¿todo bien? Hay ruido todas las noches. Llamé a Iván. No contestó. Le escribí. Me dejó en visto. Un viernes decidí ir sin avisar. Subí las escaleras con una sensación rara en el estómago. La puerta tenía una calcomanía que no era mía. Toqué. Nadie abrió. Intenté con mi llave. No entró. Pensé que me había equivocado. Probé otra vez. Nada. Revisé. Era mi llave. Mi cerradura. Escuché risas dentro. Golpeé fuerte. La música bajó de golpe. Un desconocido abrió la puerta apenas unos centímetros. No era Iván. Sí. Le dije que ese era mi departamento. Me miró confundido. Nosotros rentamos este lugar. Sentí que algo se me cayó por dentro. Empujé la puerta. Había 5 personas en la sala. Mi mesa rayada. Mi sofá con manchas. Y en la pared, donde estaba mi cuadro favorito, un agujero. ¿Dónde está Iván?, pregunté. El chico dudó. Él es el que nos renta. Mi hermano no solo estaba viviendo ahí. Estaba cobrando renta. En mi propiedad. Con mi nombre en la escritura. Saqué el teléfono. Llamé a Iván frente a todos. Esta vez contestó. ¿Qué estás haciendo?, le dije sin saludar. Silencio. Luego su voz, más fría de lo que jamás la había escuchado. No exageres. Solo es temporal. Necesitaba dinero. Lo miré a través de la habitación, como si pudiera verlo. Es mi casa. Y entonces dijo algo que todavía me retumba. Pues demuestra que es tuya. Colgó. Me quedé ahí, rodeada de extraños en mi propia sala, entendiendo que esto no era un favor que salió mal. Era otra cosa. Y en ese momento supe que si cruzaba cierta línea, ya no habría regreso para nadie. Actualización 2. Esa misma noche llamé a mis padres. Pensé, ingenuamente, que al escuchar lo que estaba pasando reaccionarían. Que pondrían un límite. Que dirían esto es demasiado. Mi madre suspiró antes de que terminara de explicar. Seguro estás malinterpretando. Le envié fotos. El agujero en la pared. La cocina llena de botellas.
Las mochilas ajenas sobre mi cama. Mi padre tomó el teléfono. Su tono era práctico, casi aburrido. Si él está pagando los servicios y el mantenimiento, no es tan grave. Sentí que me faltaba el aire. Está cobrando renta. Sin mi permiso. Silencio corto. Luego la frase que partió algo definitivo. Bueno, al menos aprendió a generar ingresos. Me quedé mirando el teléfono como si no entendiera el idioma. Intenté mantener la calma. Les recordé que legalmente eso era subarrendar sin autorización. Que podía meterme en problemas fiscales. Que mi nombre estaba en todo. Mi madre bajó la voz. No le arruines la oportunidad por orgullo. Orgullo. Colgué. Esa noche no dormí. Empecé a revisar todo, mensajes, contrato de comodato, fechas. Hablé con el vecino. Me contó que había fiestas cada fin de semana, que incluso mostraban el departamento a posibles interesados. Iván estaba operando como si fuera el dueño. El domingo regresé con una copia certificada de mi escritura. Toqué. Esta vez abrió Iván. No parecía arrepentido. Parecía molesto. Estás haciendo un escándalo innecesario. Le mostré el documento. Tienes 48 horas para desalojar. Se rió. Literalmente se rió. ¿Vas a echar a 5 personas a la calle? ¡Qué dramática! Sentí rabia, sí. Pero también algo peor. Claridad. No me obligues a proceder. Su expresión cambió apenas un segundo. Luego volvió la arrogancia. Haz lo que quieras. Papá dice que no puedes hacer nada sin que él firme. Eso me descolocó. ¿De qué hablas? Iván cruzó los brazos. Revisa bien tu compra. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Me fui sin responder. En el coche abrí la carpeta digital donde guardo todo. Escritura. Pago de impuestos. Transferencias. Todo estaba a mi nombre. O eso creía. Al revisar la copia escaneada noté algo que antes no había cuestionado. La firma de mi padre aparecía como testigo solidario en el contrato inicial con el desarrollador. En su momento lo pedí porque el banco exigía un aval moral mientras se liberaba la hipoteca. Nunca pensé que eso pudiera usarse en mi contra. Llamé al notario que llevó la operación. Me dijo que mi propiedad estaba registrada correctamente. Pero añadió algo que me heló. Sin embargo, si existe un acuerdo privado posterior que modifique el uso o cesión, podría complicarse. Acuerdo privado. No recordaba haber firmado nada más. Esa noche mi madre publicó en Facebook un mensaje ambiguo sobre hijos que olvidan a su familia cuando tienen un poco de dinero. Comentarios apoyándola. Tías escribiéndome en privado. Iván me mandó un audio. No sabes en lo que te estás metiendo. Papá hizo unos movimientos para ayudarte cuando compraste. Técnicamente no es tan simple como dices. Lo escuché 3 veces. Movimientos. Ayudarme. Abrí mi correo. Busqué cualquier documento que no recordara. Y entonces lo encontré. Un PDF adjunto en un correo de hace un año, enviado por mi padre con el asunto. Trámite banco, firma rápida. Lo abrí. Era una autorización de uso compartido mientras durara la hipoteca. Mi firma estaba ahí. Pero yo no recordaba haber leído eso completo. Y si ese documento era válido, Iván no estaba ocupando mi departamento ilegalmente. Estaba usando algo que mi propio padre había preparado. Cerré la laptop con las manos temblando. Porque si eso era cierto, el problema ya no era solo mi hermano. Era que quizá nunca fui la única dueña como creía. Y si decidía llevar esto a un juez, tendría que enfrentar no solo a Iván, sino a mi propio padre. Actualización 3. No dormí esa noche. Imprimí el PDF, lo leí palabra por palabra. Era una autorización de uso compartido temporal mientras se consolidaba la liberación hipotecaria. El lenguaje era técnico, ambiguo. No decía que mi padre fuera copropietario, pero sí hablaba de facultad para designar ocupantes. Mi firma estaba ahí. Recordé el día. Mi papá me dijo que el banco necesitaba un formato más. Estábamos en su oficina. Yo tenía prisa por volver al trabajo. Firmé sin leer completo. Confié. Al día siguiente pedí una copia certificada en el banco. La ejecutiva me explicó que ese documento no modificaba la titularidad. Yo seguía siendo la única propietaria, pero agregaba una cláusula peligrosa. Mientras existiera saldo hipotecario, el aval solidario podía autorizar ocupación en caso de protección del bien. Protección. Llamé a mi padre. Esta vez no suavizó la voz.
Te ayudé cuando nadie más lo hacía, dijo. Si Iván necesita el lugar, es para proteger la inversión familiar. Inversión familiar, repetí. Ese departamento no existiría sin mi respaldo. Sentí como algo se rompía definitivamente. No pusiste un peso. Puse mi nombre. Eso basta. Entendí entonces que no era un malentendido. Era una toma de poder. Esa tarde fui al departamento con una abogada especializada en propiedad. Iván estaba ahí. También dos de los inquilinos. Les expliqué que iniciaría un procedimiento formal de desocupación y nulidad de autorización por abuso de representación. Iván se burló. Papá ya habló con un abogado. Mi abogada pidió ver el contrato que Iván firmó con los inquilinos. Lo sacó de una carpeta azul. Al revisarlo, ella levantó la vista apenas un segundo. Luego siguió leyendo en silencio. Cuando salimos me dijo lo que cambió todo. Iván no solo estaba cobrando renta. Había firmado como administrador designado por el aval. Y había incluido una cláusula donde se comprometía a destinar parte de los ingresos a pagar la hipoteca. Pero la hipoteca llevaba 3 meses sin pagarse. Mi estómago se hundió. Revisé mi banca móvil ahí mismo. Era cierto. Los cargos automáticos habían sido desactivados. En su lugar, había una cuenta concentradora que no reconocía. Mi padre había solicitado el cambio alegando reorganización financiera. Estaban usando mi departamento como negocio improvisado y, al mismo tiempo, generando retrasos que afectaban mi historial crediticio. Llamé al banco frente a mi abogada. Solicité congelar cualquier modificación hecha por el aval y bloquear facultades de designación por conflicto de intereses. Iniciamos una queja formal. Esa noche mi madre me escribió un mensaje largo. Decía que estaba destruyendo a la familia por un inmueble. Que el dinero iba y venía. Que los hermanos eran para siempre. Lloré. No por el departamento. Por la frase que nunca llegó. Lo que hicieron estuvo mal. 2 días después recibí una notificación judicial. Mi padre había promovido una medida para impedir el desalojo argumentando que yo actuaba de forma impulsiva poniendo en riesgo la estabilidad del bien. Impulsiva. Yo, que llevaba 4 años pagando cada cuota puntual. Mi abogada sonrió apenas al leerla. «Esto es bueno», dijo. «¿Bueno?» Porque ahora todo quedará por escrito. En la audiencia preliminar vi a mi padre sentado frente a mí como si fuera un extraño. Iván evitó mirarme. El juez pidió claridad sobre la titularidad. El notario compareció. Confirmó que yo era la única propietaria inscrita. El abogado de mi padre intentó sostener que la autorización le daba facultades amplias. Entonces mi abogada presentó el estado de cuenta hipotecario, los retrasos y la cuenta alterna creada sin mi consentimiento. La sala quedó en silencio. El juez miró a mi padre. Explique por qué desactivó el pago automático. Mi padre tragó saliva. Dijo que era para optimizar flujos. ¿Y por qué no informó a la titular?, insistió el juez. No hubo respuesta clara. En ese instante entendí que la narrativa de hija exagerada empezaba a desmoronarse. Pero el golpe final llegó cuando el banco confirmó que, de continuar los impagos, el inmueble podía entrar en proceso de ejecución. Habían estado jugando con mi patrimonio. Y ahora el juez tenía en sus manos no solo un conflicto familiar, sino un intento de manipulación financiera. Salí de esa audiencia temblando. No sabía cuánto más podía doler. Hasta que escuché a mi padre decirle a su abogado, creyendo que no lo oía: «Si la presionamos lo suficiente, va a ceder». Y en ese momento supe que ya no estaba defendiendo solo un departamento. Estaba defendiendo mi derecho a no ser usada nunca más. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Actualización 4. La segunda audiencia fue definitiva. El banco presentó un informe técnico detallando cada movimiento: cambio de cuenta, suspensión de cargos automáticos, designación de ocupantes sin notificación formal a la propietaria. Todo provenía de solicitudes firmadas por mi padre como aval. El juez fue claro desde el inicio. El aval garantiza, no gobierna. Mi padre intentó argumentar que actuó para evitar que yo perdiera el rumbo financiero. Iván declaró que solo quería aprovechar un espacio vacío. Mi madre ni siquiera asistió. Mi abogada pidió 3 cosas: nulidad de la autorización por abuso de confianza, restitución inmediata del inmueble y reparación por daños materiales y afectación crediticia. El abogado de mi padre propuso un acuerdo: que Iván desalojara sin reconocimiento de culpa y que cada quien absorbiera sus gastos.
Miré a mi hermano. Esperaba una mínima señal de arrepentimiento. No llegó. Negué con la cabeza. El juez dictó resolución semanas después, pero en ese momento ya sabía hacia dónde iba. La autorización fue declarada sin efectos por uso contrario a su finalidad. Se reconoció que mi padre excedió las facultades del aval al intervenir en la administración sin consentimiento. Se ordenó el desalojo inmediato y el pago solidario de los daños y rentas percibidas indebidamente. Solidario. Padre e hijo. Cuando leí la sentencia sentí una mezcla extraña, alivio y duelo. Iván tuvo que entregar llaves ante actuario. El departamento estaba más dañado de lo que recordaba. Paredes perforadas, piso rayado, electrodomésticos averiados. Todo quedó inventariado. La parte más dura no fue ver el deterioro físico. Fue ver a mi padre evitar mi mirada mientras firmaba el acta. Semanas después, el banco actualizó mi historial. Eliminó la afectación al demostrarse manipulación indebida. Las rentas cobradas fueron calculadas y convertidas en deuda exigible. Mi madre me llamó llorando cuando llegaron los primeros requerimientos de pago. No respondí. No por rencor, sino porque entendí algo esencial. Perdonar no significa permitir. Reparé el departamento poco a poco. Pinté de nuevo las paredes. Tapé el agujero donde estaba mi cuadro. Cambié la cerradura por una electrónica con registro digital. No por paranoia. Por paz. Iván intentó escribirme meses después. Un mensaje corto. No pensé que llegarías tan lejos. No contesté. Porque no fui yo quien llevó esto tan lejos. Solo fui la única que decidió detenerlo. Hoy sigo pagando mi hipoteca. Puntual. Sin aval. Refinancié el crédito sola después de la sentencia. Me tomó más esfuerzo, pero ahora cada documento tiene solo mi firma. Aprendí que la familia no es un blindaje moral automático. Que el cariño sin límites claros se convierte en herramienta de abuso. Y que decir no, aunque duela, a veces es el acto más sano que puedes hacer por ti. Perdí una versión idealizada de mis padres. Gané algo más sólido, mi propia voz. Y cada vez que cierro la puerta de mi departamento, ahora sí mío sin sombras, recuerdo la frase que me dijeron para minimizarlo todo: es solo un inmueble. No, nunca fue solo un inmueble. Fue la prueba de que mi trabajo valía, de que podía sostenerme, de que no estaba obligada a sacrificarme para que otros se sintieran cómodos. La justicia no reparó la infancia. No cambió el favoritismo. Pero dejó algo claro frente a todos: mi esfuerzo no era negociable. Y yo tampoco. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho?